Bueno, primero, bienvenidos otra vez al Divageo. Ahora tenemos la presencia de Kenneth Martínez, que estudió en el Instituto de Matemáticas de Oaxaca, la maestría con Sergio Holguín, y ahorita nos va a platicar un poquito de su tesis de maestría, que es una introducción a los haces de Higgs. Mm. Entonces, Kenneth, te los dejo. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme a este seminario, ¿no? No lo conocía, pero se ve que está interesante las cosas que se hablan acá. Bueno, mi tesis de maestría hablas un poco sobre una vista panorámica, por así decirlo, y a manera de introducción, sobre los haces de Higgs y algunos resultados que hay acerca de haces de Higgs, ¿no? Entonces, eh, lo que voy a hablar hoy primero es dar como varias definiciones sobre haces holomorfos, y luego las definiciones básicas sobre haces de Higgs, que son un poco como una extensión de un haz holomorfo, y sobre cómo se define una cierta curvatura y una conexión, que es la conexión de Hitchins-Simpson. Y luego voy a hablar sobre algunos teoremas de anulamiento que a lo mejor los conocen como teoremas de Wagner, que son teoremas de anulamiento y existencia de secciones, ¿no?, en un haz. Después voy a hablar sobre algunos resultados sobre métricas Hermitian-Mills, que de igual manera son una generalización de las ecuaciones de Hermite-Einstein, ¿no?, por si algunos lo conocen, o si han leído a Kobayashi, por ejemplo. Un poco de estructuras aproximadas, y para la parte final voy a hablar un poco sobre estabilidad en el sentido de Mumford, en particular sobre un resultado muy conocido en geometría, que es la correspondencia de Hitchin-Kobayashi, ¿no? Y voy a hablarles sobre una versión que hay para haces de Higgs. Y también sobre algunos funcionales, ¿no?, que es una parte que se ocupa bastante sobre esa correspondencia, ¿no? Bueno, primero a lo mejor no, como supuse que iba a ser un público muy variado, puse definiciones básicas como la de variedad compleja, ¿no? Una variedad compleja es una generalización de lo que es una superficie de Riemann, ¿no? Entonces, para no leer toda la diapositiva, voy a decirlo por encima. Entonces, una variedad compleja de dimensión M es un espacio Hausdorff, segundo contable, ¿no?, y que tiene un cubrimiento, ¿no?, en donde las cartas de ese cubrimiento pues, son difiomorfismos que van sobre Cm, ¿no?, y las funciones de transición son holomorfas. Bueno, esa es una variedad compleja. Y, bueno, un punto importante es que en esta charla pues solamente voy a hablar sobre variedades compactas Keller, ¿no? Bueno, ¿qué significa que sea Keller? Pues lo siguiente. Primero, si tenemos una métrica hermitiana en la variedad, es decir, un producto interno en el haz tangente, entonces la forma de Keller es la forma omega que aparece aquí abajo, ¿no? Y se dice que es de Keller si su forma de Keller es cerrada, ¿no? Bueno, ahora, una extensión de la definición de haz suave real es, en lugar de tomarte las fibras en R, pues te las tomas en C, ¿no? Incluso si tu variedad sigue siendo real. Por ejemplo, tomas una variedad real y si le pides que en lugar de que las fibras sean espacios vectoriales reales, les pides que sean espacios vectoriales sobre los complejos, ¿no? Y que las trivializaciones sean isomorfismos lineales. Bueno, si ahora le pides que la variedad sea una variedad compleja, y que
que el espacio total también sea una variedad compleja y que la proyección sea holomorfa y las trivializaciones sean biholomorfismos, entonces lo que tú tienes es un haz holomorfo. Es la definición, básicamente. Hay muchas definiciones equivalentes, pero pues esa es básicamente la más sencilla, ¿no? Pedir que todo sea holomorfo. Bueno, entonces, aquí pues también tenemos conexiones sobre estos holomorfos, ¿no? Entonces, una conexión es un homomorfismo, ¿no? Que va del espacio de secciones a las uniformas con valores en el haz que satisface la regla de Leibniz, ¿no? Esta es la definición formal como tal y que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues esta definición de conexión se extiende a todas las formas de todos los tipos, imponiendo la regla de Leibniz, ¿no? Por cierto, si alguien tiene una duda o así, pues no hay problema en que me interrumpa. Bueno, luego la curvatura pues se define como la conexión al cuadrado y en particular pues la curvatura no deriva las funciones, solo la saca, ¿no? Es a cero lineal. A diferencia de la conexión que sí las deriva. Bueno, ahora veamos lo que es una métrica en un haz. Una métrica hermitiana en un haz es un campo suave de productos internos hermitianos sobre las fibras, ¿no? O sea, es decir, en cada punto tenemos un producto interno hermitiano, ¿no? Que satisface esas cuatro condiciones, ¿no? Que es el lineal, que al cambiar los componentes, al cambiar los argumentos tenemos que conjugar, que es positiva definida, ¿no? Y así. Bueno, cuando tenemos una métrica en un haz, pues al haz le llamamos haz vectorial hermitiano, ¿no? O haz holomorfo hermitiano. Se dice que una conexión es compatible con la métrica o que es una H conexión si satisface esta condición de aquí, ¿no? Que es la condición que todos conocemos, ¿no? Bueno, esto también creo que se puede escribir como DH igual a cero, ¿no? Cuando uno induce la conexión en el haz correspondientes donde se ve la métrica como una sección, ¿no? A veces se escribe así. Por ejemplo, ¿quién lo escribe así? Creo que el Docarmo, ¿no? Bueno, en un haz holomorfo tenemos, al igual que en una variedad riemanniana, tenemos la conexión de Levi-Civita. Aquí tenemos una conexión natural, que es la conexión de Chern. Y en particular, esta conexión tiene la propiedad de que su parte de tipo 0,2 no es más que la parte 0,2 del operador diferencial normal, ¿no? Del operador de derrame. Es decir, eso es la suma de las derivadas respecto a z conjugado, ¿no? Bueno, ahora sí, para entrar un poco de materia, en los años 80, Nigel Kitchen estaba estudiando las ecuaciones de autodualidad en dos dimensiones, ¿no? Entonces, estaba trabajando sobre un haz holomorfo de rango 2 sobre una superficie de Riemann compacta. Entonces, lo que él buscaba era una conexión en el haz y una noceroforma, o lo que él llamaba, bueno, él no la llamaba así, una noceroforma que satisfaciera esas dos condiciones, ¿no? La segunda significa que la noceroforma sea holomorfa y la primera es básicamente lo que se conoce como la ecuación de Hitching o las ecuaciones de Hitching, ¿no? Bueno, en ese artículo que era como de los 80 o algo así, él determinó una especie de correspondencia
entre la existencia de soluciones a esta ecuación y con la estabilidad de un cierto haz, o la existencia de un cierto haz estable, ¿no? Entonces ahí empieza como todo este asunto de los haces de Higgs, ¿no? Él no los llama haces de Higgs, pero pues, el que los llama así es Simpson, ¿no? Entonces, un par de años después, Simpson generaliza las ideas de Hitching y en vez de tomarte rango 2 y dimensión uno, pues toma rango y dimensión arbitraria, ¿no? Oye, sí, ¿qué significa? Bueno, ¿qué es lo que te están midiendo estas ecuaciones? ¿A qué se refiere? Sí, ¿qué es lo que realmente está? O sea, dices ahí que buscas conexiones que satisfagan no sé qué cosa, pero ¿qué está detrás? ¿Qué idea más geométrica hay detrás? Sí, claro. Lo que hace Hitching es tener las ecuaciones de autodualidad, ¿no? Que son como, que viene un poco de la teoría de Yang-Mills, que es donde tienes un funcional ahí, le sacas sus ecuaciones de Euler-Lagrange y todo eso. Entonces, como usualmente esos problemas de la teoría de Yang-Mills son en 4 dimensiones, usualmente los físicos buscan simplificar esos problemas buscando soluciones que sean invariantes bajo traslaciones o transformaciones en una cierta dimensión, ¿no? Entonces, así puedes bajar el problema de 4 dimensiones a 3 dimensiones o a 2 dimensiones. Entonces, al hacer eso, te sale sobrando algo ahí, ¿no? Que es justamente esa phi, el campo de Higgs. Te sale sobrando ahí un campo. Y que, eh, pues, al tener esas ecuaciones, pues resulta que todo se reduce a esa relación entre la curvatura, esa es la curvatura, y ese conmutador entre el campo de Higgs, ¿no? La R es la curvatura. Gracias. Bueno, bueno, esto es como de hecho es un poco más técnico, pero pues lo digo así como un poco cantado, ¿no? Bueno, el chiste es que después de este trabajo, pues llega Simpson y generaliza estas ideas de Hitching y lo que encuentra él es que encuentra las ecuaciones de Hermitian-Mills, ¿no? Que son unas ecuaciones que vamos a ver más adelante y que están estrechamente relacionadas con propiedades de estabilidad de las, ¿no? Bueno. Oye, y por ejemplo, para las ecuaciones estas de Hitching que tienes escritas, bueno, las ecuaciones para el campo de Higgs y la conexión, o sea, ahí, pues si te entendí bien, es como una reducción de las ecuaciones de Yang-Mills a 2 dimensiones, algo así. Sí, sí. Entonces, supongo que aquí dices que están estrechamente relacionadas con las propiedades topológicas de M, o sea, hacen algo como en Yang-Mills, de que cuentan las soluciones y construyen invariantes. No, lo que haces es, no, lo que haces es justamente, es que esto justamente lo vamos a ver más adelante, o sea, por qué está relacionado con propiedades topológicas del ACI de la variedad. Sí, pero básicamente sale una constante topológica por ahí, ¿no? Cuando hablas de haces holomorfos, sale una constante topológica por ahí. Y cuando hablas de Higgs, ya no sale tanto, ¿no? Sale un poco más complicado. Pero en este caso de dimensión 1, pues sí, es sencillo. Okay. Y por ejemplo, o sea, el espacio de soluciones de esta cosa, módulo, pues la simetría de Gauge, o sea, se sabe que es, por ejemplo, compacta y orientable y eso. A ver, lo desconozco, pero obviamente sí hay como un montón de teorías sobre esto, sobre el espacio de soluciones, sobre espacio módulo y de los haces de Higgs y todo. Pero lo desconozco, sí. Ok. Sí.
Pero sí, o sea, ciertamente la teoría de Gates está metida acá, pues. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a ver la definición formal de un haz de Higgs. Entonces, un haz de Higgs no es más que un par, ¿no? Donde tienes un haz holomorfo sobre una variedad compleja y un campo de Higgs, ¿no? Y el campo de Higgs es una unoceroforma que tiene valores en los endomorfismos de la y que satisface la condición 2, ¿no? Que al hacerle producto wedge consigo mismo se anula. Entonces, si escribimos localmente este campo de Higgs, pues obtenemos de que esta condición es simplemente, nos dice que los conmutadores de las componentes de la parte de endomorfismos de esta forma tienen que conmutar, ¿no? Bueno, algunos ejemplos formales de haces de Higgs pues son el producto tensorial y la suma directa, ¿no? Por ejemplo, para tomarme el producto tensorial, pues me tomo el producto tensorial de los haces subyacentes y para el campo de Higgs me tomo eso que viene aquí, ¿no? Que es como una especie de regla de Leibniz, que a lo mejor ya lo conocen, ¿no? Y pues para verificar todo esto, pues es un cálculo directo, ¿no? Y para la suma directa, pues igual me tomo la suma de Whitney en la parte de las, y en la parte de forma, en la parte de campo de Higgs, pues expreso localmente los campos de Higgs, entonces como que pego las componentes por bloques, ¿no? Y así ya me sale todo. Como que las pego por bloques. Bueno. También está las dual, que lo que hago es tomarme la subyacente dual y en la parte de campo de Higgs, pues mi nuevo campo de Higgs va a ser el que tiene como componentes los operadores adjuntos de la parte original, ¿no? Del campo de Higgs original. Si buscamos ejemplos no triviales de esto, encontramos ejemplos bastante técnicos, ¿no? Hay algunos que involucran, por ejemplo, estructuras de spin, ¿no? Raíces cuadradas y todo eso, ¿no? Y pues esto se puede encontrar en el artículo original de Hitchin, o en el de Simpson, o en un artículo bastante reciente que es el de Seaman, ¿no? Donde lista hay un montón de ejemplos de haces de Higgs, ¿no? En particular, Simpson tiene un ejemplo que tiene que ver con geometría algebraica, ¿no? Que es algo así que se llama como variaciones de estructuras de Hodge, ¿no? Entonces, lo que él define es un sistema de haces de Hodge, ¿no? Que esto no es más que una suma directa de este estilo y equipado con estas formas, ¿no? Y que satisfacen esta condición, ¿no? Es el wedge igual a 0. Y eso, pues trivialmente te da un campo de Higgs y lo que tienes es un haz de Higgs, ¿no? Entonces, lo que Simpson hace es, bueno, si una variación del sistema de Hodge no es más que un haz de Higgs, pues ocupo la teoría de haces de Higgs y resuelvo lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, ahora sí voy a dar un poco más de definiciones, son bastantes, espero que no les aburra. A ver, primero, ¿cómo definimos las cantidades invariantes de un haz de Higgs? Pues lo que hacemos es tomarnos las cantidades subyacentes del haz, ¿no? Por ejemplo, la primera y segunda clase de Cher, que para fines prácticos es lo que ocupo yo, ¿no? Pues me las tomo como la del haz subyacente, ¿no? El grado igual me lo tomo como la del haz subyacente y el slope igual, ¿no? Bueno, ahora, si buscamos extender los resultados que hay en la teoría de haces holomorfos, a la cual me voy a referir como
teoría clásica, ¿no? O resultados clásicos, necesitamos lo que es una sección fin variante y un sub-as fin variante, ¿no? Entonces, una sección de las es fin variante si existe una unoceroforma holomorfa, tal que al evaluarla con el campo de Higgs, pues se obtiene ahí como una especie de identidad, ¿no? Simplemente tienes una parte tensorial en la parte de forma. Y eso significa que este diagrama, pues, conmuta, ¿no? Disculpa, ¿podrías recordarme, por favor, qué es el slope? Ah, el slope o pendiente, ¿no? En español. Pendiente, ¿no? Sí. ¿Sí? Es el grado sobre el rango de las. Ajá, el slope es el grado sobre el rango. Ajá, ¿y el grado? El grado es una integral de la primera clase de Chern. Sí. Ah, ok. Sí, más adelante creo que aparece. Sí, pero es una integral ahí, que es sobre la primera clase de Chern. Bueno. Entonces, es la primera clase de Chern evaluada en la variedad, pues. O sea, es como el primer número de Chern, pues. Sí, te tomas la clase de Chern y le pegas con la forma de Keller, omega a la m menos. Ok. ¿No? Entonces no es la primera clase de Chern, pero es algo así. Sí, aquí la clase de Chern es, piensen en una forma, ¿no? No en una clase, sino en una forma, que es de manera en que lo representamos. Bueno, ahora sí, si tenemos dos haces de Higgs, una manera de tener un morfismo, para llamarlo, de Higgs, es pedir que este diagrama conmute, ¿no? Que al momento de pasar por el campo de Higgs, siempre como que nos quedemos en la parte de las, sin pasar a la parte de formas, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Es pedir que ese diagrama conmute. Esto lo pedimos pues para que se comporte bien bajo secciones invariantes y subhaces invariantes, ¿no? Y en particular, por ejemplo, la composición de morfismo de Higgs, pues es un morfismo de Higgs. Bueno, ahora si tenemos un subhaz, si tenemos un haz de Higgs metido sobre otro, entonces decimos que es un subhaz de Higgs si la inclusión es un morfismo de Higgs. Y por otro lado, si tenemos un subhaz holomorfo de la subyacente, decimos que es fin variante si la imagen bajo el campo de Higgs se mete en ese tensor, ¿no? Y estas definiciones pues son equivalentes, ¿no? O sea, un subhaz de Higgs es fin variante y un subhaz fin variante define de manera obvia un subhaz de Higgs, ¿no? Restringiendo sobre el espacio que está metido, ¿no? En la F. Bueno, como les dije hace rato, estas nociones o estos conceptos son los que se ocupan para extender los resultados clásicos. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es la conexión de Hitchins-Simpson. Primero nos tomamos un haz de Higgs hermitiano, es decir, un haz de Higgs con una métrica hermitiana en el haz. Entonces, dado una PQ-forma con valores en los endomorfismos, sí, definimos su hermitiano conjugado bajo esa condición, la condición 5, ¿no? Ok. Aquí muchos preguntan, cuando hablas de formas con valores en un haz, muchos preguntan que cómo defines la métrica y pues simplemente como que te saltas la parte del haz y vas directo a las formas, ¿no? Entonces, por si alguien tiene alguna duda sobre eso, que casi siempre salen, ¿no? Bueno, ahora, Simpson y Hitchin, bueno, más Simpson que Hitchin, pero ambos definen una conexión en un haz de Higgs
usando la conexión de Chern y el campo de Higgs y su hermitiano conjugado, ¿no? Como viene en esa suma, ¿no? La D cursiva es la conexión de Chern y la D caligráfica es la que estamos definiendo, ¿no? Bueno. En particular, pues esta conexión tiene un montón de propiedades que, bueno, aquí me salto muchas, pero en particular la ecuación 7 se cumple siempre. Y de aquí sale algo que muchos llaman la condición de integrabilidad, ¿no? Cuando a veces se habla de condiciones de integrabilidad, y eso es básicamente pedir que algo sea holomorfo, ¿no? Bueno, si descomponemos si descomponemos esta condición como esa suma entre dH' y dB', si elevamos al cuadrado del dB', obtenemos esta igualdad, ¿no? La de abajo. Y pedir que eso se anule es pedir que el campo de Higgs sea un campo de Higgs, ¿no? Que sea holomorfo y que el wedge se anule. Entonces, muchas veces eso se encuentra en la literatura como que decir que el campo de Higgs satisface una condición de integrabilidad. Bueno, eso es solo como una curiosidad. Ahora, la curvatura de Hitchins-Simpson pues se define como la curvatura de la condición correspondiente. Y de la propiedad de que ese producto wedge se anula, se sigue que podemos expresar esta curvatura como esta suma de aquí, de estos términos, ¿no? Donde la parte 2,0 es el segundo término, la parte 0,2 es el tercero, y el primero y el último son de tipo 1,1, ¿no? Bueno, entonces resulta que para fines prácticos, lo único que importa en esta curvatura es la parte 1,1. Así que si queremos expresar localmente esta parte 1,1, la expresamos como viene aquí abajo, ¿no? Donde la R cursiva son las componentes de la curvatura de Chern y el corchete ese pues son los corchetes de la parte de endomorfismos del campo de Higgs, ¿no? Bueno. Ahora, para estudiar las ecuaciones de Hermitian-Mills pues necesitamos la curvatura media. Entonces, la curvatura media de Hitchins-Simpson pues se define como este elemento KH que satisface esta condición. Y aquí es donde les digo que lo único que importa es la parte 1,1, porque al hacer este producto wedge de RH con omega m menos 1, pues la parte 2,0 y 0,2 se mueren, ¿no? Se matan entre sí. Y solo queda la parte 1,1. Usualmente se le llama la parte efectiva, ¿no? Que es la que hace algo. Bueno, entonces la curvatura media se define como el endomorfismo que satisface la condición 9, ¿no? Y también la podemos ver como un endomorfismo o una forma bilineal como en 10, ¿no? Donde las componentes del endomorfismo son esta traza, ¿no? Entonces tomas la traza con respecto a la métrica de Keller, o en la forma del as, donde tomas esta suma con la métrica en el as, ¿no? Entonces, muchos llaman indistintamente a estas dos métricas, ¿no? Aunque sea un endomorfismo o una forma bilineal, se les llama métrica, ¿no? Bueno, entonces resulta... Disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿se estudia o se sabe algo de las métricas hermitianas que tengan curvatura media constante, por ejemplo? Métricas hermitianas que tengan curvatura media constante.
Sí, Sí, o sea, eso es justamente la ecuación de Hermite-Mills. ok. Sí, sí, exacto. Eso es justamente lo que vamos a ver en el siguiente slide. Bueno, entonces resulta que la curvatura media no es más que la curvatura media de Cher, que es la que tienes en el caso holomorfo, más esta suma ahí de esta suma de conmutadores, ¿no? Y esto es, pues ya, esto al tener un conmutador, por ejemplo, si le quitas la traza a esto, lo que es el segundo término, que es la suma, pues se mata, ¿no? Y ya te queda la pura traza de la curvatura media de Cher. Entonces, suceden cosas ahí medio curiosas porque muchas cosas terminan siendo exactamente las mismas que en el caso clásico y algunas no. Bueno, entonces, cuando estudias haces holomorfos, muchas veces ves teoremas de anulamiento, ¿no? Bueno, así se les llama teoremas de anulamiento o teoremas de anulamiento de Bochner, que hablan sobre la existencia y el anulamiento de secciones holomorfas o ciertas secciones, ¿no? De las, bueno, estos resultados que existen un montón en la teoría de haces holomorfos, se han extendido para haces de Higgs, algunos, no todos. El siguiente resultado, que es un resultado que lo extendió Ruzzo y Grañotero para superficies, para una variedad Keeler compacta, y después lo extendió Cardona, mi asesor, para variedades compactas hermitianas, eso sí. No, pero siempre tenemos una métrica hermitiana, pero depende de la métrica. Bueno, y el teorema dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un haz de Higgs sobre una variedad Keeler compacta, ¿no? Entonces, si la curvatura media de Hitchins-Simpson es negativa semidefinida, entonces todas las secciones invariantes satisfacen la condición 12, ¿no? O sea, se anulan al evaluarlas así, ¿no? Y es paralela en el sentido clásico, es decir, es paralela con respecto a la conexión de Cher. Bueno, lo segundo es que la curvatura media es negativa semidefinida en toda la variedad, pero en un punto es negativa definida, entonces el haz no tiene secciones fin variantes no triviales, o sea que no se anulen, pues. Bueno, creo que la demostración me la voy a saltar porque no me queda tiempo. ¿En dónde me quedé? A ver, ¿por qué no puedo regresar? Allá. Ok. Entonces, ese teorema es completamente análogo al caso clásico. Lo pueden encontrar en el libro de Kobayashi de geometría de fibrados complejos. O si no les gusta Kobayashi, pues en el de Mailin, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora para el producto tensorial también está este mismo resultado. O sea, es decir, si tenemos el haz de Higgs inducido en el producto tensorial y tenemos la métrica inducida ahí, que no es más que el producto de las métricas, ¿no? Tenemos lo mismo, si la curvatura media inducida es negativa semidefinida, entonces todas las secciones invariantes son paralelas en el sentido clásico y satisfacen la condición esa misma, que al evaluarla, pues sobre la curvatura media, pues se anula, ¿no? Y lo mismo pues si hay un punto en el que es negativa definida, entonces no hay secciones invariantes, ¿no? Y esto se sigue de básicamente un resultado bastante sencillo, que es
notar que al hacer el producto tensorial, la curvatura media se logra expresar de esta manera, como esta suma. Bueno, pues esto, si lo tenemos para un producto simple, pues lo tenemos para un producto ahí finito, ¿no? De cuantos queramos. Y los resultados no los pongo, pero pues son bastante inmediatos, ¿no? Bueno, en haces holomorfos tenemos las métricas de Hermite-Einstein, ¿no? Que son una generalización de las métricas de Keller-Einstein, ¿no? Entonces, para extender esta noción a haces de Higgs, ocupamos las métricas Hermite-Mills, ¿no? Entonces, tú te tomas una métrica en el haz, ¿no? Entonces decimos que es Hermite-Mills débil con factor F si satisface esa ecuación, que es lo que me decía ahí el compañero, no sé quién era, que la curvatura media sea proporcional, que sea una constante veces el endomorfismo de identidad del ácido, o equivalentemente que la métrica sea proporcional a la original por una constante, ¿no? Bueno, si el factor es constante, pues decimos simplemente que es una métrica Hermite-Mills, ¿no? Y esa es, la ecuación 14 es lo que llamamos la ecuación de Hermite-Mills, ¿no? Bueno, entonces, para los haces asociados, pues se tienen estos resultados. Por ejemplo, cualquier métrica sobre un haz de línea es necesariamente una métrica Hermite-Mills, ¿no? Eso es inmediato. Luego, una métrica es Hermite-Mills débil o no débil. Sí, solo sí, su dual también es una métrica Hermite-Mills, ¿no? Entonces, el tercero es que si tenemos dos métricas en dos haces diferentes, entonces el producto tensorial, la métrica inducida en el producto tensorial también sigue siendo una métrica Hermite-Mills y el factor es la suma de los dos, ¿no? Luego, para la suma directa, se obtiene que la métrica inducida en el haz es Hermite-Mills, sí, solo si ambas métricas son Hermite-Mills, pero con el mismo factor. Bueno, entonces, ok, ese es un resultado que es una extensión completamente análoga al clásico, ¿no? Bueno, ahora, ese factor se puede calcular usando el slope, ¿no? El slope, pues lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Y esto se obtiene quitando la traza de la ecuación 16, ¿no? Es simplemente ahí, quitas una traza, te sale una R por ahí, y así. Bueno, aquí es donde les decía que al quitar las trazas, muchas cosas se simplifican, ¿no? Por ejemplo, la parte 1.1 de esta, de RH, tiene un conmutador. Entonces, la traza del conmutador pues, se muere, ¿no? Y de ahí es donde nos sale la ecuación 15, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el punto aquí es que si tenemos una métrica de Hermite-Mills y la movemos un poco, por ejemplo, la multiplicamos por una función suave, seguimos teniendo una métrica hermitiana, ¿no? Entonces, y en particular, si la métrica es Hermite-Mills, la nueva métrica sigue siendo Hermite-Mills con ese factor, con ese logaritmo ahí, ¿no? Bueno, okay, este resultado nos permite encontrar, siempre que tengamos una métrica débil, encontrar un cambio conforme, permite encontrar un cambio conforme para volver a la métrica no débil, ¿no? Por decirlo fuerte, para que el factor sea constante, ¿no? Y resulta que la constante es la que viene en 18, que es exactamente la misma que en el
sentido clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tiene que ver el grado de las, el rango, la dimensión y el volumen. Entonces, como si se acuerdan, definimos el grado como exactamente el mismo grado de las subyacentes, ¿no? Bueno, esta constante es una constante topológica, que es la constante topológica que les dije que aparecía, y que solo depende de estas clases de cohomología, de la primera clase de Chern y de la clase de cohomología de la forma de Keller, ¿no? Y es la misma que en el sentido clásico. Bueno, esto de estructuras aproximadas me lo voy a saltar porque Oye, no me queda tiempo. yo tengo otra pregunta, perdón. ¿Y por qué, por ejemplo, no consideran así otras clases de Chern superiores? O sea, porque como que lo que estás haciendo es como que multiplicar la clase de Chern por una potencia adecuada de la clase de, bueno, de la forma simpléctica, ¿no? Es como que le puedes bajar a las potencias de la estructura simpléctica y seguir aumentando en las clases de Chern y supongo que puedes hacer algo parecido, ¿no? Sí, pues, o sea, sí se puede, pero fíjate que de los libros clásicos que he leído, muy pocos lo hacen. O sea, sí hay teorías sobre esto, pero eso lo hacen sobre todo para intentar representar dichas clases, ¿no? Pero sí, yo creo que aquí no se ocupa, de hecho. Sobre todo porque sobre lo que nos interesa no son las clases de Chern, sino los funcionales. Y los funcionales al comparar los funcionales, es donde aparecen las clases de Chern. Y solo aparece la primera y la segunda. Entonces, por eso aquí, pues ya no se ocupan las demás, ¿no? Es por eso. Y Bueno, esa es constante, es pues, real, ¿verdad? Es un número real. O sea, no es entero ni nada. Sí, no, este entero depende en ciertos casos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el grado a veces es entero, ¿no? Puede ser. Sí, o sea, pero Sí, en sí. general no puedes decir que es entero. No puedes decir eso, ¿no? Sí, bueno, entonces, esto de métricas aproximadas es exactamente lo mismo, pero me lo voy a saltar porque ya no me queda tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, otra cosa que hay que decir es que cuando tenemos formas diferenciales con valores en los endomorfismos de un haz, tenemos el operador de Hodge, que es una extensión que se extiende naturalmente, el operador de Hodge, ¿no? Entonces, tenemos un producto interno local, que es el 23, y un producto interno global, que es el 24, ¿no? Ahí. El 24, ¿no? Bueno, me lo salto. Y ahora sí, vamos a hablar sobre estabilidad de Mumford. Bueno, el resultado que quizás es el más importante sobre haces de Higgs hasta ahora, ¿no? En la parte diferencial, desde luego, es la extensión de la correspondencia de Hitchin-Kobayashi, ¿no? Que pues se ha estudiado de manera sobre haces holomorfos, pues de manera muy extensa, ¿no? Está Kobayashi, Luke, Yao, Uhlenbeck, ¿no? Creo que los físicos le llaman de manera diferente a la correspondencia, pero no me acuerdo cómo. Ok, entonces, Hitchin demostró esta correspondencia en su artículo original para el caso más simple, ¿no? Que es de rango 2 sobre dimensión 1. Entonces, primero, veamos qué significa que un haz de Higgs sea estable, ¿no? Y esto lo voy a dar en dimensión 1 sobre superficie de Riemann compactas por simplicidad, ¿no? Porque al aumentar la dimensión tenemos que meter gavillas. Entonces, pues no es el caso, ¿no? Bueno, tenemos una superficie de Riemann compacta, M, ¿no? Entonces, un haz de Higgs sobre M es estable si para cualquier subhaz de Higgs se tiene esa comparación entre los slopes, ¿no? Siempre los subhaces tienen slope menor, ¿no? O menor igual, ¿no? Entonces, decimos que la haz de Higgs es poliestable si se descompone como una suma directa de haces de Higgs estables con el mismo slope. Bueno, Simpson extendió esto de manera general
como aparece aquí, ¿no? Que es la correspondencia de Hitchin-Kobayashi para haz de Higgs. Entonces nos tomamos un haz de Higgs sobre una variedad que es compacta. Entonces, el haz de Higgs es poliestable si solo si existe una métrica Hermitian-Mills en el haz. Es decir, si solo si existe una métrica cuya curvatura media es constante, ¿no? Es justamente lo que me preguntaba el compañero, ¿no? Bueno, este resultado obviamente se ha extendido para la versión aproximada, que no la voy a comentar, y se ha extendido para casos un poco más generales, ¿no? Por ejemplo, Brusso y Graña-Otero demostraron que un haz de Higgs sobre una variedad Keller compacta que admite una métrica aproximada es necesariamente semiestable, ¿no? El recíproco de esto lo hizo Cardona para dimensión 1, luego unos chinos, Li y Zhang, para dimensión arbitraria, ¿no? Bueno, el punto aquí es que las demostraciones de estos resultados implican el estudio de un cierto funcional, que es el funcional de Donaldson, ¿no? Que no lo menciono aquí. Pero básicamente es esto que viene aquí. Primero, si tenemos que el funcional de Donaldson es acotado, esto implica que el haz admite estructuras aproximadas, ¿no? Y si el haz admite estructuras aproximadas, esto implica que el haz es semiestable. Y así te vas, ¿no? El circulito. Es la manera en que, como se demostró. Ay. Okay. Bueno, pues si a alguien le interesa estas cosas, ¿no? Bueno. No sé cuánto tiempo me falta. Yo diría que ya casi se acaba mi tiempo, ¿no? Sí, unos 5 minutitos más. Sí, ok, bueno. Ahora, pues como mencioné aquí, el funcional de Donaldson es importante, ¿no? Entonces, y hay otros funcionales que también son importantes. Por ejemplo, el funcional de Kobayashi, que se define aquí como en 26, ¿no? Que toma a las métricas como una variable, ¿no? Que es simplemente la norma que al cuadrado, que es la que les mencioné hace rato, que se usa, se define usando el operador de Hodge. Entonces, es esta norma al cuadrado. Entonces, esta es una extensión de los funcionales clásicos de Kobayashi y de Yang-Mills, ¿no? Entonces, por ejemplo, como es una extensión, pues uno espera que cumpla las mismas condiciones o por lo menos algunas condiciones que la versión clásica, y resulta que este funcional tiene exactamente la misma cota inferior que el funcional clásico, ¿no? Es decir, esta cota en 27. Y en particular, el funcional de Kobayashi alcanza la cota inferior si solo si la métrica es de Hermitian-Mills. Y si en lugar de tener una métrica de Hermitian-Mills tenemos una estructura aproximada, lo que tenemos es un ínfimo del funcional. Entonces, lo que se tiene es el siguiente corolario, que el primero es que el funcional de Kobayashi alcanza su valor mínimo si solo si el haz es poliestable, ¿no? Y el segundo es que la constante C es un ínfimo de J si solo si el haz es semiestable, ¿no? Y aquí ya estamos usando la correspondencia de Hitchin-Kobayashi. Bueno, existe otro funcional que es el funcional de Yang-Mills-Higgs o Yang-Mills-Higgs completo, ¿no? Si les llaman, que es en lugar de integrar la curvatura media, integras la curvatura completa de Hitchin-Simpson, ¿no? Entonces, este funcional se puede expresar como aquí abajo, ¿no? Como toda esta suma de normas. Y esto sucede porque esa norma no es más que una traza, entonces por eso se sale todo ahí, ¿no? Se separa. Bueno, otro funcional es que también es interesante en el sentido clásico, es integrar la parte 1,1 de la curvatura en lugar de la curvatura completa, ¿no? Y
En particular, si la dimensión de la variedad es 1, o sea, es decir, si tenemos una superficie de Riemann, esos funcionales son exactamente los mismos, coinciden todos, ¿no? Entonces, para fines prácticos, pues nos tomamos dimensión mayor que 1, porque no tiene sentido estudiar esas cosas en dimensión 1. Bueno, en el caso clásico, el funcional de Kobayashi y el funcional de Yang-Mills son exactamente, bueno, no exactamente, son esencialmente los mismos funcionales. ¿Por qué? Porque al calcular esta diferencia, ¿no?, entre los funcionales, obtenemos esta constante y este factor. Y esto es una constante topológica, solo depende de las clases de cohomología de omega, de C1 y de C2. Entonces, ahí es importante el hecho de que la variedad sea Keller, ¿no? Por eso. Bueno. Y al extender esto y el querer comparar los funcionales en la versión Higgs, las cosas se complican un poco. Porque al calcular, para calcular esta diferencia de funcionales, primero se ocupa esta relación que está en el lema, ¿no?, que es esta traza igual a esta diferencia, ¿no? Entonces, luego integras esta diferencia y obtienes la I menos J, ¿no?, que está hasta abajo. Y ahí es donde sale el primer término, que está en la última igualdad, es el término original, este término, el original la versión clásica, y luego te sale ahí una traza abajo de ese wedge, ¿no? Entonces, esa parte es como que la que interfiere. Entonces, y al momento de querer estimar la diferencia entre el funcional completo y el funcional de Kobayashi, pues te sale todo este chorizo ahí, ¿no?, de un montón de términos, donde al final pues te sale sobrando la constante topológica esa, ¿no? Bueno, este es como un resumen así muy, muy rápido de lo que habla mi tesis. Entonces, aquí termino mi presentación. Gracias, Kenneth. Ahora vamos a aplaudirle a Kenneth. Cierto que aquí sí se puede aplaudir. Exacto. Gracias, Kenneth. ¿Tienen dudas? Sí, yo tengo un par de Jonathan. preguntas. No estoy seguro, pero me parece que, o sea, primero es un comentario y una pregunta. El comentario es que creo que solamente estás considerando haces de rango 2 y por eso es que tus cálculos llegan hasta la segunda clase de Chern. O no entiendo muy bien qué rango estás considerando. Y la pregunta sería, ¿qué significa la segunda clase de Chern? O sea, la primera entiendo que de hecho el problema de la curvatura, digamos, se centra solamente en la primera, porque la primera te captura exactamente la curvatura. Pero Sí, la segunda no sé bien qué significa, y creo que sí, lo que sucede es que estás considerando haces de rango 2. Sí, los rangos no son de rango 2, son rangos arbitrarios. Sí. Aquí la cuestión es que las clases de Chern no son la parte importante, ¿no? Sino lo que buscamos es estimar esta diferencia y buscar la relación que hay entre estos funcionales, ¿no? Pero, sí, como bien dijo, la primera clase de Chern se representa como una cierta constante por la traza de la curvatura de Chern, ¿no? Y la segunda clase de Chern es una traza, es una clase de Chern, no lo recuerdo ahora mismo bien, pero es más o menos así, es la traza de la curvatura, wedge, la curvatura, menos la traza de la curvatura wedge, la traza de la curvatura. No sé si me explico.
O sea, ¿me dirías que también te representa cosas de curvatura? Sí, sí, sí. De hecho, hay una expresión general para todas las clases que quieras. Sí, y todas están en términos de la traza y producto wedge de la curvatura consigo misma. Sí, y todas están así. Eso creo que aparece en Kobayashi. Sí. Ok. Sí, bueno, en este caso, cuando hablamos de variedades Keller compactas. Sí, exacto. Sí, pero los rangos de los haces sí son arbitrarios. Y Sí. entonces, ¿dónde se ve qué rango tienes? O sea, no influye por ejemplo, ese cálculo que tú tienes, ¿cómo influye? ¿Cuál es el rango que tú tienes de las? ¿A cuál cálculo se refiere? Ese que tienes ahí, por ejemplo, el que dices, y por el lema anterior y tienes esa diferencia y que ahí solamente te aparece en la primera y la segunda clase de Chern. Ahí el rango no sé qué papel está jugando, porque la M entiendo, pues, bueno, justo es la dimensión de la variedad Keller, Sí, ¿no? sí, ¿Y exacto. el rango dónde aparece? El rango aparece en la clase de Chern. Sí. Ok. Sí. Pero, a ver, es que a lo mejor no entiendo su pregunta. O sea, O sea, yo sí, sí, o sea, asumo usted lo que que quiere de ver alguna es manera, qué relación tienen los rangos aquí, ¿no? Porque tienes. mm, sí, sí, sí. Sí, Pero el pues rango aparece más, porque. no, sí, Ah, adelante, perdón. no, no, sí, sí, habla. Más bien la observación ya viendo estos cálculos es pues por qué tendrían que aparecer clases superiores y de hecho es una igualdad entre cosas que son cuadráticas en la curvatura. O sea, como dijo, bueno, la persona que está exponiendo, perdón, no vi tu nombre, Sí, sí, sí. pues sí, las clases de Chern son polinomios en la curvatura, en trazas de potencias de la curvatura y potencias de la traza de la curvatura. Entonces, pues si tengo algo que es cuadrático en la curvatura, pues tendría que tener algo que es de orden 16. ¿No? Sí, Y sí, pues de sí, hecho. de De alguna hecho, aquí, manera. claro, por claro. ejemplo, aquí donde aparece la C1, no aparece C1, aparece C1 cuadrada, ¿no? Entonces, todo esto es, o sea, no puede aparecer la primera clase de Chern, por así decirlo. Entonces, al elevarlo al cuadrado, tú no sabes que es una constante topológica, a menos que lo compruebes, ¿no? Y de hecho, todo ese término tú no sabes que es una constante topológica. Tienes que comprobarlo. Y ocupas que la variedad sea Keller y todo eso, ¿no? Aunque Pero seguramente sí, si haces, perdón, si haces lo que decía, o sea, porque pues aquí todo esto sale de este lema, ¿no? De que la traza de la curvatura al cuadrado multiplicado por la forma simpléctica, pues se sí, puede explícitamente dar por como esta potencia de la forma simplética, pero pues uno no sí, necesariamente tiene por qué detenerse ahí, ¿no? Uno podría calcular potencias más altas de la curvatura, hacerle producto con la sí. forma simplética y obtener, digo, no sé si esos cálculos estén disponibles, pero supongo No. que si eres lo suficientemente valiente como para intentarlos, pues vas a obtener pues identidades, digamos, con las clases de Chern superiores, ¿no? Que es un poco lo que decía. Exacto. Sí, sí, exacto. Y bueno, la pregunta sería si esos cálculos se conocen o No, no se conocen. Al menos yo no los conozco. pues vas. Pero Te cuando vuelves tienes un famoso. azolomorfo, sí están esos cálculos. De hecho, están en el Kobayashi. Sí. De Sí, hecho, pero pues eslogan para tu doctorado, la manera más fácil de hacerte famoso es hacer cálculos súper complicados que literalmente son cálculos straightforward, pero que están muy, muy horribles. sí, sí, sí. Sí, pero estos cálculos se hacen porque buscas otra cosa, ¿no? Que es algo muy común, ¿no? Sí, pues hacer tu doctorado. Sí, sí. Sí, pero ya hay resultados clásicos que todavía no se han extendido, que tienen que ver con métricas, ya mismo. Y, Entonces ahí y, es la tirada ahí, en este caso. y ya que estoy yo interrumpiendo, te quería preguntar, estas ecuaciones de Hitchin-Simpson, ¿cómo se llaman? ¿Son elípticas o bueno, son elípticas módulo gauge o algo así? O sea, el operador La verdad, sí, sí.
Sí, o sea, el operador que define las ecuaciones es un operador elíptico, módulo Gauge, digamos. O sea, La verdad no sé, ¿eh? No, la verdad no sé. Pero, ¿a cuál ecuación te refieres? ¿A la ecuación de Hermite-Yang-Mills o no, pues creo que partiste, es que sí hubo muchas ecuaciones, pero por ejemplo, si minimizas el funcional, no sé, por ejemplo, el funcional que es el que te da la curvatura completa al cuadrado por la forma simpléctica, esa que es el funcional de Hermite-Yang-Mills, ¿no? Según esta, no? Yang-Mills-Higgs. Ajá. Yang-Mills, ajá, ese mero, Ajá. ese. O sea, si minimizas eso, pues vas a obtener unas ecuaciones, o sea, las ecuaciones de Euler-Lagrange de esta cosa, pues son unas ecuaciones que pues, supongo que te dicen que todos estos funcionales tienen que ser cero, ¿no? Entonces te dice que la curvatura tiene que ser más este conmutador, tiene que ser cero, que la conexión de Hitchin tiene que ser cero y esta como derivada, o sea, tendrías esas tres ecuaciones, ¿no? Ujú. Sí, Esas ecuaciones pero son elípticas. sí, eso no lo sé. De hecho, no lo sé ni para el caso clásico. Ah, ya. Sí, Es entonces para que, el caso pues Higgs. típicamente, pues cuando tienes esas ecuaciones, como que, o sea, ecuaciones, pues como que dices, serán elípticas y típicamente en teoría Gauge no son elípticas, pues porque tienes esta redundancia de Gauge. O sea, puedes mover las soluciones con Ujú. transformaciones de las apropiadas, sí. Pero si divides, bueno, si quitas como esa redundancia, o sea, si fijas una norma, entonces generalmente obtienes unas Sí, ecuaciones sí. elípticas y luego puedes, por ejemplo, hablar del índice del operador y pues, ahí también tienes como toda Ujú. esta historia del teorema de Tilla, sí, de Tilla-Singer. Sí, sí, sí. No, la verdad no me he metido a estudiar cosas de Gauge, pero, pero bueno, mi asesor siempre me habla de cosas de Gauge, entonces voy a terminar estudiando eso seguro. Sí. Bueno, Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿más dudas? Yo creo que ya no, ¿verdad? ¿Mm? No, si no, pues vamos a volverle a agradecer a Kenneth. Vamos a aplaudirle otra vez.